De Telesur, ya jornada de viernes, pero tenemos mucho que anunciar. Hay noticia en el ambiente, ya lo confirmó la Casa Blanca. El presidente Donald Trump firmará el proyecto de ley de seguridad fronteriza y declarará el estado de emergencia nacional para financiar su polémico muro en la frontera con México. Ahora, ¿qué significa para el país del norte la declaración de emergencia nacional? ¿Somete de esta manera el magnate a la bancada demócrata a sus caprichos nacionalistas y antiinmigrantes? Otra pregunta, ¿cómo impactará esta medida gubernamental en la agenda internacional de Trump marcada, usted lo sabe, por una injerencia en asuntos de otros estados? Lo vamos a analizar hoy. Le consultamos en redes esto que ve aquí en pantalla. Una vez declare Trump el estado de emergencia nacional para levantar el muro fronterizo con México, ¿cómo quedará Estados Unidos frente al mundo? Le preguntamos. Hay tres opciones. Va a quedar atrapado entre muros. Una segunda, es lo mejor de lo mejor. Y la tercera, bueno, va a quedar como un injerencista sin moral. Usted seleccione cuál de las tres le parece más pertinente. Por otro lado, le informo que se despejaron las dudas en Europa. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció elecciones anticipadas para el 28 de abril. La decisión viene tras la negativa del Congreso de aprobar los presupuestos del Estado para 2019. Sin presupuestos no se puede gobernar, así dijo Sánchez, quien además, usted sabe, está lidiando con una derecha que lo acusa de pactar con el independentismo catalán y en medio del denominado proceso a 12 líderes independentistas. Dado este escenario, ¿cómo va la España de Sánchez Castejón? ¿Qué se viene para este nuevo panorama electoral? Lo vamos a analizar y también le consultamos en redes lo que ve por acá. ¿Qué simboliza el adelanto de elecciones en España tras la no aprobación del presupuesto? Una opción, Sánchez quedó arrinconado. Una segunda, la derecha se salió con la suya. Y una tercera opción, todo bien en España. Participe. Recuerde, acompáñenos por redes sociales, en Twitter, @Telesur, agenda_A, en Instagram, @agendaabierta. ¿Tiene todo listo usted para participar e interactuar con nosotros? ¿Cierto? Pues comencemos. El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves que el presidente Donald Trump se dispone a decretar el estado de emergencia nacional para financiar el muro en la frontera con México pese a la oposición del Congreso. En ese contexto, la medianoche de este viernes se convertirá en la fecha límite, cuando los fondos operativos de la estructura burocrática del gobierno estadounidense expiren, como mecanismo financista de las agencias e instituciones que emplean a más de 880,000 trabajadores de la Casa Blanca. Delegaciones de negociadores para un presupuesto en el marco de la Ley para la Seguridad Fronteriza anunciaron que tras acuerdo previo buscan evitar un segundo cierre de gobierno. A su vez, poner fin a la disputa sobre seguridad fronteriza con México, iniciada por Trump. Bajo esta situación, la Cámara de Representantes espera que el jefe de la Casa Blanca promulgue un paquete de leyes aprobados, donde se le otorgaría un presupuesto de $1.370 millones, monto inferior a lo solicitado por 5.700 millones, para la construcción del muro antiinmigrantes en la frontera con México. Por su parte, el mandatario estadounidense había asegurado que postergaría la decisión hasta analizar la versión final de la iniciativa legal, que hasta la fecha ha sido severamente cuestionado por la paralización del gobierno. Vamos a echarle un vistazo cuando llegue. No quiero ver un cierre. Un cierre sería una cosa terrible. Creo que se hizo un punto con el último cierre. La gente se dio cuenta de lo mala que es la frontera, lo insegura que es la frontera. Y creo que se hicieron muchos buenos puntos, pero no quiero ver a otro. No hay razón para ello. Y vamos a ver la legislación cuando llegue el momento y luego tomaré una decisión. En realidad, será independientemente de lo que haga. Usted sabe que ya tenemos mucho dinero donde estamos construyendo el muro con los fondos existentes. Ante su intervención, los republicanos, donde es miembro Trump, se mantienen preocupados por evitar otro cierre gubernamental, por lo que esperan justificar la propuesta legislativa como un primer pago. Esta mañana, en Agenda Abierta, analizaremos los efectos que enfrentaría la Casa Blanca si el mandatario estadounidense no promulga la ley, que entre otras cosas afectaría además el funcionamiento de programas de gobierno, instituciones y asignaciones presupuestarias.
Pero todo parece indicar que sí, va a promulgarlo. Así lo trae nuestra casa informativa Telesur, que titula Congreso de Estados Unidos aprueba proyectos sobre seguridad fronteriza. Tras casi 3 semanas de conversaciones, la normativa que proporciona casi 1.400 millones de dólares para nuevas barreras a lo largo del límite fronterizo fue respaldada por la Cámara de Representantes poco después de que el Senado también aprobara la iniciativa. El proyecto fue respaldado por 300 miembros de la Cámara Baja del Congreso, mientras que otros 128 se opusieron a la propuesta. Para que el documento sea válido, Trump debe firmarlo antes de que termine este viernes, ya que el gobierno aceptó un plan para financiar las actividades del Congreso hasta el 15 de febrero, o sea, hasta hoy, aunque de lo contrario sus funciones podrían suspenderse nuevamente. Otro portal, El Comercio. ¿Qué es la emergencia nacional que declarará Trump para financiar el muro? Bueno, es una declaración que otorga temporalmente al presidente de Estados Unidos un poder, digamos que especial, para hacerle frente a una crisis. La Ley de Emergencias Nacionales de 1976 autoriza a los mandatarios a declararla, pero establece pocos parámetros. Solo hay 2 condiciones. El presidente solo puede usar prerrogativas que ya le haya otorgado el Congreso y tiene que precisar cuáles son. Por tanto, Trump tendrá que especificar qué herramientas planea usar bajo su decreto de emergencia para conseguir los fondos para el muro, presumiblemente desviándolos de otras partidas presupuestarias, así explicó un profesor de gestión política de la Universidad George Washington, Matthew Dallek. Tenemos más en nuestra agenda abierta. El senador republicano Charles Grassley, ante un eventual cierre de la administración, expresaba: oremos todos que el presidente tenga la sabiduría de firmar el proyecto para que el gobierno no cierre. Mientras los legisladores negociaban los detalles para un acuerdo de ley, la Casa Blanca había estado financiando o planificando, asegurar los fondos para la construcción del muro de una forma unilateral. La oficina oval había manifestado en declaraciones de voceros que Trump continúa sopesando sus opciones para financiar el muro fronterizo, que incluye tomar posibles medidas ejecutivas para asegurar su financiamiento. Acceso de fondos por medio de posibles medidas ejecutivas. Bueno, aquí hablamos de acceder a los fondos de fideicomiso del Tesoro, un estimado de 680 millones de dólares. Utilizar fondos del Pentágono contra narcóticos hasta un estimado de 2.000 millones. Acceder a fondos de construcción militar, se estima que sean 3.600 millones. Utilizar fondos de obras civiles del Cuerpo del Ejército, un estimado de 3.000 millones de dólares por esta partida. ¿Qué publicó el Departamento del Tesoro estadounidense? Un informe sobre la deuda nacional. Según la instancia, la deuda del país norteamericano alcanza 22.1 billones de dólares, una cifra récord en la historia financiera de Estados Unidos. En el anterior ejercicio fiscal, esa cifra rondaba los 20.49 billones de dólares, con lo cual en un año los estadounidenses han incrementado su endeudamiento en más de 1.5 billones de dólares. Vamos a actualizar información con Alina Duarte, nuestra corresponsal en Washington, D.C. Saludos, Alina. Cuéntanos más, por favor. Hola, ¿qué tal, Rey? Muy buenos días. Así es, pues ya lo comentabas anteriormente, esto ha causado bastante revuelo y estamos a la espera aquí en Estados Unidos toda la noche, esperando que tal vez a través de un tuit Donald Trump pudiera también declarar emergencia nacional. Recordemos que esto ya ha pasado en otros momentos. Esta declaratoria la usaron en el 2001, después de los ataques a las Torres Gemelas en Nueva York, es decir, no es cosa menor. Y el día de ayer, primeramente, el Senado aprobó esta propuesta de presupuesto que más tarde habría ratificado el Congreso y que hoy ya se encuentra en la mesa del mandatario en espera de que se apruebe. Pero es importante recalcar que a pesar de que podría declarar o de que va a declarar, porque parece ser ya un hecho que confirmó la vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders, a través de su cuenta de Twitter, en donde publicó este comunicado, este anuncio. Bueno, pues este presupuesto de ley incluye 1.375 millones
de dólares para la construcción del muro. Es decir, hay un presupuesto asignado. Pareciera que tal vez algunos medios no lo están registrando, pero Donald Trump no solo declararía esta emergencia nacional para tener más presupuesto, además de estos 1.375 millones que no lo han dejado satisfecho, pues él pedía estos 5.700 millones para construcción y fortalecimiento de un muro que ha insistido tiene que ser de acero. Durante las próximas horas tendrá que dar esta notificación porque ya escuchábamos la noche del día de hoy tendría como fecha límite para entrar en otro cierre de gobierno. Sin embargo, esto no se ha tornado como una opción. Fue la senadora demócrata Feinstein de por California quien decía que no hay una crisis en la frontera sur con los Estados Unidos, que ha sido el motivo principal por el cual Donald Trump declararía esta emergencia nacional, asegurando que se necesita este muro. Dijo que de haber habido una crisis de esta magnitud, no habría esperado 2 años como es que lo lleva anunciando, y esto se trata, insistió, de una decisión política. El día de ayer, en cuanto se supo esto, a las afueras de la Casa Blanca, hubo pequeñas manifestaciones, sin embargo, se esperan movilizaciones que puedan ejercer presión sobre el Ejecutivo Federal para que no haga esto. Ayer veíamos a la líder de la bancada demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi, llamando al magnate a no declarar emergencia nacional. Insistía en que un presidente que cree en la democracia no haría esto. Rey. Y bueno, también cabe recordar, Rey, en realidad durante estas últimas semanas ha sido motivo de conflicto y habría también que repensar las victorias de la bancada republicana, esto se manifiesta o esto ya se interpreta también dentro de los medios locales e internacionales como una gran frustración del presidente por no poder llegar a acuerdos bipartidistas. Esto, recordemos, es una promesa de campaña desde el 2016. Sin embargo, también ya han salido las candidaturas demócratas sobre temas migratorios, han apuntado que esto es totalmente ineficiente, que esto no es necesario, un muro fronterizo, y para el 2020 también ya se utiliza esto que parece ser su nuevo proyecto de reelección. Recordemos que esto ha insistido Donald Trump a su electorado, que se trata de una promesa que tiene que cumplir, y ayer la Casa Blanca también, Rey, déjame extender esta parte, decía que se trataba de la protección de la seguridad nacional, un discurso que también ha sido puesto sobre la mesa una y otra vez ante las frustraciones de un partido republicano que cada vez tiene menos importancia, menos aprobación dentro de la ciudadanía estadounidense, y que hoy el magnate tiene tan solo el 40% de aprobación, algo que no parece beneficiarle bastante a los congresistas. Han perdido, insisto, perdieron el Congreso dentro de estos las últimas elecciones en noviembre pasado, y que esto habla de esta desesperación a todas luces del magnate de seguir insistiendo en que tiene una agenda que ha logrado permear en la sociedad estadounidense. Rey. Excelente todo lo que nos acabas de decir, Alina. Esa información con el debido contexto que, si me lo permites, voy a escamotearte para someterlo a análisis con nuestro invitado en la mañana de hoy. Muchísimas gracias, Alina. Hasta muy pronto. Vamos a pasar entonces al análisis con James Early, miembro del Consejo del Instituto de Estudios Políticos en Washington, D.C. ¿Cómo está, James? Bien, bien, gracias. Bueno, James, ya lo vemos, lo anunció la Casa Blanca. Dijo que el presidente Trump en cualquier momento va a declarar ese estado de emergencia nacional para levantar su polémico muro fronterizo. ¿Quiere decir esto que ganó el forcejeo el presidente Trump en su intento por aislar a Estados Unidos del resto de América? Bueno, sí, es bien aislado del resto de América porque no se enfoque sobre los problemas más orgánicos, porque los pueblos están huyendo de sus países hacia del poder económico de los Estados Unidos. Pero en el caso concreto de esta batalla sobre el muro, Donald Trump perdió la lucha en 2 puntos fundamentales. Primeramente, no va a recibir dinero para construir este muro, y también él está perdiendo la batalla moral
porque Nancy Pelosi y otros han dicho que se no refleja bien los principios de la democracia de los Estados Unidos y ellos no quieren un muro. Beto en Texas, que posiblemente va a correr como candidato del Partido Democrático, ha dicho que él quiere destruir el muro existente en el sitio donde él vive. Entonces, Donald Trump ha fracasado porque siempre quiere luchar, su estrategia es a luchar sin tácticas flexibles y ha creado no solamente que él perdió su propuesta, pero también ha creado más tensiones dentro del Partido Republicano entre él y los miembros del Congreso. Y ahora estamos escuchando algunos de los más importantes miembros del Partido Congresista Republicano que están rechazando su declaración de emergencia. Entonces hay otro paso de la destrucción de Donald Trump. Pero como un animal encajada es mucho más peligroso. Posiblemente él va a incrementar el ataque contra Venezuela o de Irán, pero él está perdiendo esta batalla. Pero no se está mejorando la situación de los motivos de los migrantes, no solamente... Antes de entrar en el tema de los inmigrantes, James, yo quisiera reflexionar con usted durante unos minutos sobre algo que acaba de mencionar, el tema Venezuela, Irán, o sea, cuestiones que forman parte de la agenda internacional del presidente Donald Trump específicamente. ¿Cómo quedaría de ahora en más una vez que se declare el estado de emergencia nacional en el país? Porque evidentemente cuando un mandatario declara estado de emergencia nacional en una nación es porque el curso de la gobernabilidad no va por el camino fácil, por decirlo de alguna manera. Entonces, a lo que quiero ir... Si la cosa no está tan fácil en Estados Unidos para gobernar Estados Unidos al punto que tengo como presidente que declarar estado de emergencia nacional, ¿cómo voy a seguir metiéndome en asuntos inherentes a otras naciones, como el caso de Venezuela? Bueno, el caso de Venezuela es un caso mundial. Es una batalla no solamente dentro de los varios sectores adentro de Venezuela de distintas ideologías y perspectivas políticas, pero también entre los más progresistas y los más derechistas en la región. Y también hay competición sobre Venezuela en relación al mundo entero, Rusia y China y un lado los Estados Unidos en el otro. Y la preocupación es que Donald Trump, que es un loco, realmente un hombre solamente que vive adentro de su propia cabeza, hay siempre posibilidades para él intensificar el ataque contra Venezuela para desviar las visiones de los estadounidenses sobre el crisis interna de los Estados Unidos. Él está intensificando el ataque contra Cuba y también contra Nicaragua. Esta estrategia bien abierta, declarado de él. Pero en relación a este problema de inmigrantes, el público y los medios deben entender, hay situaciones orgánicas dentro de estos países, los élites de esos países en colaboración con los élites de los Estados Unidos no están proponiendo vidas sostenibles ni tampoco seguridad contra ataques de la violencia formal del Estado ni también de los pandillas en algunos de los casos. Entonces necesitamos ampliar nuestro entendimiento de las motivaciones de gente saliendo de sus países, porque ellos no están saliendo porque no quieren quedar, pero no pueden sostener sus vidas ni tampoco protegerles contra la violencia estatal en algunos casos y pandillas en otros casos. Tomando como referencia eso que acaba de decir James, el presidente Trump durante su rueda de prensa junto al mandatario de Colombia, Iván Duque, utilizaba
ese término tan polémico como patio trasero, diciendo que le preocupaba mucho el patio trasero de Estados Unidos, refiriéndose, corrijo, al resto de América Latina, específicamente en Venezuela. Pero voy a subir un poco más al norte. Usted hacía referencia a la oleada migratoria de personas provenientes de países centroamericanos hacia los Estados Unidos. Con el levantamiento de este polémico muro fronterizo con México, ¿cómo quedan esas personas? ¿Realmente le interesa esa parte del patio, para utilizar esa expresión tan grosera que empleaba el presidente Donald Trump? ¿Le interesa a Trump esa parte de su patio? No se lo entendí su pregunta, pero en el caso del encuentro del Duque de Colombia debemos recordar que hay 8 bases militares en Colombia. Y ni Duque están prohibiendo. Le voy a repetir la pregunta. Bueno. James, ¿le interesa realmente a Donald Trump el estado en que se encuentran los migrantes centroamericanos de El Salvador, Guatemala, Honduras, que llegan hacia la frontera con México, si va a levantar un muro? No, él no tiene interés en ellos. Este muro se refleja que no quieren más gente no euroestadounidenses, no cristianos. Hay una larga historia del Partido Republicano contra las católicas, porque la perspectiva es que este es un país de cristianos y hay varias polémicas contra estos inmigrantes hablando español y también rezando una perspectiva católica en contraste de este concepto de los Estados Unidos como un país cristiano. Él no tiene ningún interés en estos pueblos saliendo de sus países, porque él está colaborando con los más élites, como era la situación de Hillary Clinton en el caso de Honduras, en el golpe de Honduras, que provocó también otras olas de inmigrantes saliendo. Entonces, esta colaboración entre los élites de ambos países no está proporcionando oportunidades para la gente a sostener sus vidas adentro de sus propios países. Entonces, tenemos inmigrantes no naturales. Inmigración es algo natural de la historia de seres humanos, pero estos movimientos no son movimientos naturales, es movimientos porque ellos no pueden sostener sus vidas. Y la política de los Estados Unidos está aliado con los élites de estos países, no aliados con los grupos sociales, con los parlamentarios más progresistas que quieren proporcionar vidas sostenibles en esos países. El caso de Panamá y Colombia es otro ejemplo. Los colombianos saliendo de Colombia hacia Panamá, nadie está enfocado sobre esto, pero quiere desviar nuestras perspectivas sobre la crisis interna de Venezuela, es decir, que Colombia está ayudando los migrantes de Venezuela a otros lugares en vez de también a enfocar sobre sus propios problemas internos de los élites, sino otra vez proporcionando vidas sostenibles y protecciones contra corrupción o con la violencia del Estado y otros tipos de violencia que son los motivos para los migrantes a salir de sus países. Voy a aprovechar este diálogo con usted, James. Ya para cerrar esta entrevista quisiera sumarlo a nuestra pregunta en redes. Estábamos preguntando que una vez declarara Trump el estado de emergencia nacional para levantar el muro fronterizo con México, ¿cómo va a quedar Estados Unidos frente al mundo? Me gustaría escuchar su respuesta. Bueno, los Estados Unidos es más aislado debajo de la administración de Trump, más aislado de sus aliados históricos y también de sus los en oposición. Y el crisis se refleja primeramente adentro de los Estados Unidos, la ruptura más profunda dentro del Partido Republicano. Vamos a ver desafíos legales contra esta declaración y va a aislar mucho más, y también él va a ser una amenaza más peligrosa hacia los otros países, especialmente en nuestra región, porque con este fascista de Elliot Abrams, de la era de Irán contra los nicaragüenses,
y con John Bolton y el derechista senador Marco Rubio, el blanco bien abierto, declarado, son 3, la troika se dice, Venezuela, Cuba, Nicaragua, y debemos incluir también a Bolivia, la revitalización de la doctrina Monroe, que la América Latina y el Caribe son las tierras de los Estados Unidos. Los Estados Unidos deben determinar. Estos componentes van a influir en una situación más peligrosa con Trump, que está perdiendo su poder dentro de los Estados Unidos y él está muy aliado con los fascistas, los derechistas, Bolsonaro, por ejemplo, con sus amenazas contra Venezuela y contra Cuba y otros lugares. Entonces estamos en un momento de profundización de la crisis interna de la política de manejar el gobierno en los Estados Unidos. Y a partir de esto que me manifiesta, esta crisis interna que se acrecienta, la crisis de gobernabilidad en Estados Unidos ya con mirada de futuro, ¿cómo se va anotando Trump de cara a las elecciones? Bueno, vamos a ver, porque él es mentiroso siempre. Debemos esperar a ver lo que él actualmente va a hacer. Se dice que va a declarar, pero las rupturas dentro de sus partidos, la gente que está hablando contra él en el Partido Democrático, debemos esperar horas más a ver si él actualmente va a declarar una emergencia. Si se haga, va a profundizar el crisis porque los movimientos sociales y varios de los estados adentro de su propio partido y el Partido Democrático han dicho que ellos van a luchar contra ese en los cortes, y realmente él no tiene flexibilidad de imponer esta declaración. Él puede hablar la declaración, pero realmente a usar los presupuestos aprobados antes por otros temas políticos, vamos a ver una larga batalla y una profundización de esta crisis de no resolver la situación de los migrantes. Tampoco él va a construir este muro. James, muchísimas gracias. Thank you very much for this interview to tell us more. Bueno, gracias a ustedes y espero que mi español sea bien entendido. Hasta pronto. Thank you very much. James Early nos acompañaba. Chao. Okay. Nos acompañaba desde Washington, D.C. Bueno, le reiteramos la pregunta que ha estado muy movida en la mañana de hoy. Una vez declare Trump el estado de emergencia nacional para levantar el muro fronterizo con México, ¿cómo quedará Estados Unidos frente al mundo? Veíamos el parecer de James Early, pero le cuento que hay un 33% que dice que va a quedar atrapado entre muros. El 14% dice es lo mejor de lo mejor Estados Unidos. Y un 53% dice que va a quedar como un injerencista sin moral. O sea, un país que se mete en los asuntos de otros países sin moral para hacerlo. Momento de presentar el segmento de Atomum en la agenda abierta. En breve regresamos. Ahí tenemos entonces el momento de Atomum, el repaso por las noticias de la ciencia, la tecnología y la innovación de la semana en nuestro acostumbrado segmento. En Ucrania, una iglesia de la ex Unión Soviética permanece de pie, pero dentro de sus instalaciones no existen iconos religiosos, sino objetos de la era aeroespacial. Interesante, ¿le parece? Vamos a ver los detalles. En lo que debería ser un centro religioso de la Iglesia Ortodoxa en Ucrania, se encuentra una exhibición de la era aeroespacial soviética, objetos que van desde un vehículo lunar a el casco del primer hombre en el espacio, Yuri Gagarin.
Esta exposición trae recuerdos de una época donde soñar con ir al espacio estaba de moda, gracias a la hazaña de la Unión Soviética, la cual ganaba con amplitud la carrera aeroespacial a los Estados Unidos en ese momento. El clima de tensión actualmente entre Rusia y Ucrania hace que edificaciones de la era soviética sean rechazados por el gobierno de Poroshenko. Esta iglesia en particular está en la mira debido a que recientemente la nación ucraniana ha creado su propia iglesia ortodoxa, separándose así de la rusa, por lo que no sabemos si esta edificación se mantendrá en pie en el futuro. Vamos a trasladarnos ahora a tierras asiáticas. En Japón, científicos se apresuran para definir cuándo florecerán los cerezos, para permitirles a los turistas y locales planificar sus días de asueto. Los detalles, aquí están. Científicos japoneses se encargan de predecir cuándo será la temporada de Sakura o flor de cerezo. Esto se debe a la gran fama que tiene esta flor en la nación nipona, tanto para locales como para turistas, que en muchas ocasiones planean su viaje dependiendo del inicio de la temporada de Sakura. Uno de los elementos que los científicos toman en cuenta para medir el florecimiento tiene que ver con la temperatura. Por ejemplo, si durante la primavera el calor aumenta, estas hermosas flores llegarán de manera más temprana, pero si el invierno es más frío de lo común, puede retrasarse. El clima extremo y los efectos de las alteraciones climáticas, como las de 2018, pueden ocasionar que el florecimiento se salga de temporada. Algunas empresas invierten en aplicaciones para que sean los propios ciudadanos quienes aporten datos, al solo tomar una foto al capullo. Los investigadores pueden definir fechas más exactas tomando en cuenta otros elementos. Bueno, por acá estoy consultando que en Francia algunas casas de retiro utilizan robots para las actividades físicas de sus usuarios. ¿Usted quiere saber de qué se trata? Ahí le va. Un robot como dispositivo tiene múltiples utilidades en varios sectores de la cotidianidad. En esta ocasión se trata de uno llamado Sora. Apenas mide 58 centímetros y tiene como función ayudar a las actividades físicas a las personas de la tercera edad que se encuentran en casas de retiro en Francia. Este peculiar autómata baila y da suaves lecciones de gimnasia. La atención de los residentes es realmente captada por el robot. Cuesta un poco más de tiempo para adaptar el ejercicio a los residentes que participan en la sesión. Los terapeutas que desarrollan el robot explican las habilidades motoras que vamos a querer ver aparecer y desarrollarse en los residentes. Sora, además de la dinámica deportiva, también pretende generar interacción entre los residentes. Esto sin reemplazar al personal humano, sino apoyar a las actividades diarias que se planifican. De igual forma, los abuelitos pueden conocer de primera mano a un robot, algo que en su juventud era algo que solo se veía en películas de ciencia ficción. Sin duda alguna, es una manera de introducir tecnología en función de ayudar a los humanos a realizar tareas que en este caso tienen que ver con la actividad física. Bueno, además de novedoso, es utilitario. La ciencia al servicio de la humanidad. Vamos a una pausa, regresamos en breve. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, compareció ante el país este viernes en la mañana para anunciar nuevas elecciones para este 28 de abril. Esto se da luego de que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019 no haya sido aprobada. El pasado miércoles, la izquierda republicana de Cataluña y el Partido Demócrata Europeo Catalán unieron sus votos a los del Partido Popular y Ciudadanos para rechazar la propuesta de Sánchez en el Congreso. Desde 1995, el Parlamento no negaba una propuesta de presupuesto para un gobierno español. Ahora, las opciones que están sobre la mesa serían la disolución de las Cortes y el adelanto para abril, o en un superdomingo electoral el 28 de abril, junto a la elección del Parlamento Europeo. Con la pérdida de hegemonía en Andalucía, un reducto del PSOE durante las últimas décadas y también uno de los mayores colegios electorales del país,
la extrema derecha comienza a configurar su amenaza en avanzar sobre el gobierno central. Por ello, la otra salida es que el jefe del gobierno español busque hacer mayoría en un eventual nuevo gobierno e intente aprobar una ley presupuestaria en un escenario de escasos apoyos a los dos partidos gobernantes, el Socialista Obrero de España y Unido Podemos. Hoy en Agenda Abierta analizamos la situación en la que se encuentra la administración de Pedro Sánchez. Pero antes le invito a revisar prensa. El periódico que titula Pedro Sánchez convoca elecciones para el 28 de abril. Fin del suspense, dice este medio. Los comicios serán el domingo 28 de abril. El rey y el Consejo de Ministros están informados. Las Cortes quedarán disueltas el 5 de marzo, último día de la legislatura. En su discurso, Sánchez ha criticado a la oposición por desleal y ha ironizado con el principal argumento con el que el PP y Ciudadanos le han atacado en los casi 9 meses que ha ocupado la presidencia del gobierno. La oposición presenta debates absurdos por infantiles, decía. También ha habido pactos ocultos con los independentistas, lo digo en tono sarcástico, explicaba Sánchez tras reafirmar su apuesta por una salida política dialogada al conflicto territorial. Nunca renunciaré al diálogo. Así lo aseguró, a pesar de que los partidos soberanistas tumbaran, decía, los presupuestos y precipitaran el final de la legislatura. También ha insistido en que el gobierno siempre ha mantenido la misma voluntad frente a los independentistas catalanes. Aquí vuelvo a abrir comillas. Dentro de la Constitución y la legalidad estamos dispuestos a hablar y encontrar una solución. Fuera de la Constitución, nada. Otro medio, El Diario. Pedro Sánchez convoca elecciones para el 28 de abril. Vea que prácticamente son iguales los titulares. Aquí 3 ideas que quería resaltar. Una, el presidente admite que sin presupuestos no se puede gobernar, aunque evita hablar de fracaso y se juega en las urnas. Lo que decidan será un gran acierto, también planteaba. 2, la derrota en los presupuestos y la foto de las 3 derechas manifestándose en Colón ha motivado la decisión del presidente, que llegó a valorar varias fechas. Número 3, Sánchez esboza su relato electoral, acusa al PP y Ciudadanos de crispar y reivindica el diálogo en Cataluña sin haber cedido ante los independentistas. Seguimos revisando prensa. Europa Press. Sánchez pone fin a una legislatura inferior a 3 años en la que ha presidido el gobierno más breve de la democracia. El jefe del Ejecutivo ha decidido adelantar elecciones después de que el Congreso rechazase, por eso le eché, esta misma semana su proyecto de presupuestos generales del Estado para 2019. Es la segunda vez que ocurre, explica este medio de información. La primera fue en 1995 con Felipe González, provocando también la convocatoria de elecciones anticipadas. Sánchez ha anunciado la convocatoria de elecciones generales, poniendo así fin al gobierno más breve de la democracia. Los comicios del 28 de abril serán las 14ª elecciones desde la transición y las terceras de Felipe VI como rey. Pensaba en la palabra domingo por el super domingo, del cual vamos a hablar a continuación. La Vanguardia, una campaña en plena Semana Santa y otras fechas clave del calendario electoral. La campaña, dice La Vanguardia, comienza 10 días después de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de las candidaturas electorales. 10 días después, pero la duración, generalmente 15 días, debe aparecer en el Real Decreto. Previsiblemente comenzará el día 12 de abril, pero es posible que se alargue algunos días más y comience antes, algo que ha sucedido en otras ocasiones. El calendario electoral coincidirá plenamente con el juicio al proceso que se celebra en el Tribunal Supremo. Después de 3 jornadas de proceso judicial, Sánchez ha comunicado la fecha de elecciones que, sin embargo, dice, pudieran celebrarse con este juicio ya acabado o a punto de hacerlo. Justo después de conocerse la decisión de Sánchez, desde el tribunal han asegurado que no se descarta tener lista para sentencia la causa antes del 28A, o sea, el 28 de abril. Todo irá en función de la celeridad de un proceso que cuenta con multitud de testigos, pero que el Supremo se ha propuesto que no se vea alterado por este escenario político. Con este objetivo, el tribunal se ha planteado la posibilidad de acelerar el proceso, incrementando el número de sesiones por semana, celebrando algunas incluso los sábados. Por último, El País de España.
imposible dejar de consultarlo un día como hoy. Pedro Sánchez llamará a la movilización total del PSOE para las elecciones. Dice El País que el presidente del gobierno y líder de los socialistas quiere promover la máxima movilización para que su partido no solo gane las generales del próximo 28 de abril por primera vez desde 2008, sino que sea capaz de formar una mayoría para gobernar, es lo que le hace falta. El desafío presenta grandes dificultades porque sus buenas perspectivas pueden resultar inútiles ante una eventual alianza de PP, Ciudadanos y Vox que supere la izquierda, dice El País. El aparato de Ferraz ya ha sido convocado para engrasar su maquinaria a partir del lunes. Lo hará con los varones aliviados por la separación de las generales de las autonómicas, municipales y europeas del 26 de mayo. Su gran preocupación que hubiera un super domingo electoral, como les decía, no se producirá. Vamos a avanzar ahora. El presidente del gobierno español criticaba entonces a sus opositores por no aprobar el presupuesto de 2019. Vamos a ver cómo lo decía Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España. El independentismo vota en contra de unos presupuestos sociales buenos para Cataluña y las derechas en contra de unos presupuestos sociales buenos para España. ¿No será que viven mejor en la confrontación que en las soluciones?, se preguntaba en su discurso Sánchez. Vamos a ver ahora el origen de la actual disyuntiva en que se encuentra la administración de Pedro Sánchez. ¿Por qué convoca a nuevas elecciones? Primero, la negativa de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, derrotada con 191 votos en contra, 158 a favor y una abstención. Segundo, este proyecto es devuelto al gobierno, sin embargo, el PSOE cuenta con apenas 84 escaños en el Parlamento, insuficientes para aprobar la ley. ¿Y por qué Sánchez entonces no logra la mayoría del Congreso? Bueno, pues porque la izquierda republicana de Cataluña, el Partido Demócrata Catalán y otros partidos catalanes rechazaron la propuesta, ya que buscan realizar un segundo referéndum independentista. El Partido Popular y Ciudadanos, por su parte, quisieron votar en contra. Usted se preguntará por qué. Bueno, consideraron una traición que la administración de Sánchez se reuniera con los independentistas. Las elecciones, ya sabe, fueron adelantadas para el 28 de abril, entonces se separa de los comicios autonómicos, municipales y del Parlamento Europeo. Se preveía en un inicio que iba a ahorrar 150.000 euros el valor estimado que se gasta para organizar nuevos comicios, pero al separarse, ya ve, vamos a ver cómo funciona la plata aquí. ¿Cuál es la opinión pública sobre esta encrucijada? Le propongo revisar una encuesta que fue hecha por el portal La Vanguardia. Pedro Sánchez debe adelantar elecciones. 63,79% dice sí, se le reduce el apoyo. 36,21% dice no, agotaría la legislatura. Vámonos a Madrid con Adriana Cardoso para que nos actualice. Hola Adriana, ¿qué más hay? Buenos días a todos desde Madrid. El 28 de abril ha sido, como se esperaba, el día elegido por Pedro Sánchez para convocar estas elecciones generales aquí en España. Lo va a hacer después de este Consejo de Ministros que se ha celebrado hace pocos minutos aquí en Madrid. Y esto pone fin a este mandato comenzado el día 2 de junio, que tras la primera moción de censura exitosa en democracia que sacó a Mariano Rajoy de la Moncloa. Todo este escenario era bastante previsible después de que el pasado miércoles viésemos cómo el Congreso de los Diputados tumbaba los presupuestos generales del Estado para 2019 que tenía planeados el Gobierno, y también lo hacía con los votos, recordemos, de la derecha española, del Partido Popular y Ciudadanos y de los independentistas catalanes, entre otros. Y también se añadía a esto la ruptura previa a estos presupuestos de las relaciones entre Gobierno e independentistas catalanes, que necesitaban su apoyo para esta aprobación de los presupuestos. Otro factor que había que añadir a esta ecuación es la manifestación del domingo pasado de la derecha y la extrema derecha española, donde 50.000 personas exigieron a Sánchez que convocase elecciones anticipadas cuanto antes. Por estos tres grandes factores se barajaban tres posibles fechas. Una era la del 14 de abril, otra la del 28 de abril y otra la del superdomingo, el 26 de mayo. Convocar las elecciones generales junto con las autonómicas, europeas y municipales. Esta fecha no convencía a algunos sectores del Partido Socialista, especialmente a los varones autonómicos, ya que consideraban que podrían perjudicarles en las elecciones municipales y autonómicas. Por eso, finalmente, el día elegido parece ser el 28 de abril. La campaña electoral debe comenzar el 13 de abril, coincidirá con toda la Semana
Semana Santa, esta semana de Pascua, y como era un escenario que esperaban los partidos políticos, vimos como ya empezaban esta especie de pre-campaña el día que eran tumbados los presupuestos generales del Estado. Esta estrategia de convocarlas con esta urgencia corresponde a una intención de Moncloa de hacer esta convocatoria cuanto antes para aprovechar esta retórica generada en los últimos días, para evitar un mayor desgaste que el que se estaba produciendo en los últimos meses y aprovechar, como decíamos, este discurso de que por culpa de la derecha española y de los independentistas catalanes no han podido llevar adelante lo que ellos calificaban como los presupuestos generales más sociales de la historia. Muchísimas gracias, Adriana. Vamos a someter a análisis todo esto que nos planteaba Adriana, más la revisión de la prensa. Lo hacemos con la doctora Adoración Guamán, profesora de Derecho en la Universidad de Valencia. ¿Cómo está, doctora? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias. Veíamos ahí un teje-maneje, como se dice en mi país, hace días ya, entre PP, Ciudadanos, que estaban como aglutinados contra Sánchez, lo acusaban de traidor, pero en el discurso de hoy es Sánchez quien los acusa a ellos de traidores. ¿Quién traicionó a quién? Bueno, en realidad el discurso de traidor es un discurso que se utiliza habitualmente para intentar derrocar al oponente, y aquí lo que estamos viendo de manera clara es una lucha por el poder en la que, bueno, de momento Sánchez parece haber perdido el primer round. Sin embargo, es interesante el discurso de Sánchez, que habéis puesto habéis comentado algún fragmento, porque realmente muestra de nuevo su estrategia de dar el primer golpe al convocar elecciones el 28 de abril. Se adelanta, por ejemplo, a la manifestación que estaba planeada en Cataluña este domingo pidiendo elecciones, ya está, ya lo ha hecho. Se adelanta y además en su discurso marca muy claro que se adelanta porque quiere gobernar, porque quiere llevar la delantera y porque no se resigna a gobernar con un presupuesto heredado, presupuesto que no era suyo, que era de Mariano Rajoy, y que es valiente. Entonces, este discurso de la valentía creo que está marcando un acto de precampaña, como ha sido la declaración de hoy de Moncloa. Y creo que también es algo a remarcar. Hoy Sánchez no ha hecho una declaración institucional sencillamente, sino que se ha arrogado todo el mérito social, cosa muy discutible de este corto periodo de gobierno, y ha puesto sobre la mesa sus pilares. Creo que muchos comentaristas que han señalado cómo Sánchez vuelve a los pilares más clásicos de la socialdemocracia y hace campaña con lemas clarísimos como justicia social, como cohesión, como diálogo, dejando, por tanto, apartándose, por un lado, de la derecha dura, representada sin lugar a dudas por esa foto de Colón donde están las tres derechas y el marcado protagonismo de Vox, y por otro lado también apartándose de los partidos independentistas que al fin y al cabo, con la foto de rechazo a los presupuestos, también se han colocado enfrente del gobierno. Así que yo creo que esta ha sido una suerte de golpe de efecto de Sánchez que ha hecho de la necesidad virtud y que se lanza ya a precampaña desde el día de hoy. Vamos a profundizar, doctora, en el tema del independentismo catalán. ¿Cómo queda ese escenario político con este adelanto de elecciones? El propio presidente del gobierno decía que, o lo dejaba entrever, que no cerraba las puertas al diálogo siempre que estuviera sobre la base de la Constitución. O sea, todo estuviera dentro de los marcos de la Constitución. Algo que seguramente no le gustó mucho a los partidos de la derecha y la extrema derecha. Bueno, evidentemente la cuestión de Cataluña no se soluciona con este adelanto electoral. Y además es importante señalar, como ya habéis comentado, que este adelanto electoral provoca que las elecciones puedan coincidir, y yo creo que aunque el Supremo se dé mucha prisa, las elecciones van a coincidir con un juicio que en mi opinión está realizándose respecto de unas personas, unos dirigentes políticos que están en una situación de prisión preventiva injusta. Creo que se está judicializando la política, que se han producido algunas vulneraciones de derechos fundamentales y que evidentemente esta no es la vía para solucionar una necesidad de diálogo y una necesidad de plantear nuevos marcos de convivencia, que probablemente dentro de esta Constitución no quepan. Probablemente deberíamos plantearnos algo democrático, como es una reforma constitucional, como es un diálogo abierto y, desde luego, como es la posibilidad de abrir un referéndum con todas las garantías para que un territorio pueda pronunciarse acerca de su futuro. Esto Sánchez no lo quiere, y Sánchez, al mantenerse en esta cerrada dentro, en esta... Lo que está haciendo es alargar un problema que no parece que vaya a solucionarse con estas elecciones anticipadas. Creo que es importante remarcar que, aunque el Supremo quiera adelantar el juicio, nos enfrentamos a una situación en la que un partido que va a estar en contienda
un partido que va a presentarse a las elecciones y que además es de extrema derecha y es peligrosísimo para la democracia y para la convivencia, está recibiendo una publicidad gratuita día tras día, porque el juicio se está emitiendo en directo, está recibiendo porque se presenta como acusación particular. Yo creo que esto es realmente malo para el diálogo, para la convivencia y para una situación donde deberíamos estar hablando de derechos fundamentales, deberíamos estar hablando de democracia y también de respeto a determinados principios como la autodeterminación, que debería poder por lo menos hablar. Doctora, me encantó dialogar con usted durante estos minutos. Hasta la próxima. La doctora Adoración Guamán, profesora de Derecho de la Universidad de Valencia. Le reiteramos que tenemos una pregunta colgada en redes para que también usted interactúe con nosotros sobre este tema. ¿Qué simboliza el adelanto de elecciones en España tras la no aprobación, del presupuesto? 51% dice Sánchez quedó arrinconado, el 39% dice que la derecha se salió con la suya y el 10% dice que todo anda bien en España. Y ahí podemos ir sacando conclusiones, como vamos a sacar también conclusiones en materia de deportes con Fernando Núñez en esta jornada de viernes. ¿Cómo está, Fer? Buen día, Rey. ¿Cómo estás tú? Muy ¿Cómo bien, está gracias. la gente que también nos sintoniza a esta hora? Hay que sacar conclusiones de la Copa Libertadores porque ya hubo el último clasificado y ya el vuelo a la fase 3 está completo, Rey, luego de la eliminación del Deportivo La Guaira en manos del Atlético Nacional de Colombia. El Deportivo La Guaira, oiga, Sí. Nuestro coordinador no debe estar muy feliz con eso. No, seguramente no El que vive por le esa cayó zona. muy bien la noticia. Ya, seguramente. bueno, adelante. Además que era un equipo que venía haciendo buen trabajo en Venezuela. Vamos justamente con noticias del deporte. En este caso vamos a hablar de la Copa Libertadores. Allí justamente lo tenemos, ya lo decíamos, el Deportivo La Guaira quedó eliminado luego de haber caído ante el Atlético Nacional, luego del empate justamente sin goles. Esto sería en el estadio disputado en Medellín. Recordemos que el Atlético Nacional logró avanzar, o el Verdolaga logró avanzar, y los naranjas igualaron sin goles este choque, pero por la diana acumulada en la ida disputada la semana pasada en Caracas, Venezuela, fue suficiente para que el conjunto colombiano, que ha sido uno de los mejores, en este caso del mundo, en los últimos años, dejara atrás al elenco venezolano, que ahora va a tener que enfocarse solamente en el torneo nacional. La oncena de Medellín ahora estará jugando entonces la tercera fase, o la fase 3, este es el nombre real de esta fase de la Copa Libertadores, ante el Club Libertad de Paraguay, el venidero martes 19 en el estadio Nicolás Leoz. Y avanzamos a la Copa Sudamericana, donde el Corinthians brasileño y el Racing Club argentino igualaron en el choque de ida en esta parte de la segunda Copa Internacional de Clubes, más importante de la Conmebol. El elenco gaucho inició la fiesta como visitante en el Arena Corinthians al minuto 23 con el gol anotado por Andrés Lorenzo Ríos, una diana que iba a ser de vital importancia para las aspiraciones del club de Avellaneda, Argentina. Sin embargo, los locales no se iban a quedar en blanco y casi al cierre del compromiso, ya por el 88, Gustavo Enrique Silva, en este caso, iba a meter el balón en el arco para igualar y cerrar de este modo el compromiso, que ahora va a ser definido el próximo 27 de febrero en el Estadio Presidente Perón. Acciones de la Copa Sudamericana. También se vieron las caras, en este caso el Club Royal Party de Bolivia ante el Monagas Sport Club de Venezuela por la primera fase de esta Sudamericana en el Estadio Ramón Aguilera Costas de Santa Cruz. El cuadro venezolano sorprendió temprano gracias a un tanto del atacante argentino Facundo Goria apenas a los 4 minutos de juego. Sin embargo, el equipo local iba a responder rápido y un minuto después conseguiría la paridad de la mano del centrocampista brasileño Thiago. Sobre el borde del descanso, al minuto 46, Royal Party se puso en ventaja con gol del delantero argentino Mauro Milano. Ya en la segunda parte hubo varias ocasiones, pero no tuvieron efectividad y el marcador terminó 2-1 a favor del Royal Party sobre Monagas. El partido de vuelta está pautado para el 27 de febrero en el Estadio Monumental de Maturín, en Venezuela, en el oriente de Venezuela. Y este sábado se llevará a cabo el funeral del futbolista argentino Emiliano Sala, quien dejó la vida en un accidente aéreo. En el acto será homenajeado por los integrantes de San Martín Athletic and Social Club, que fue donde inició como jugador precisamente este futbolista. El presidente de ese equipo, Daniel Ribeiro, recordó que la Sala comenzó a jugar esta disciplina en la pequeña ciudad de Progreso, en Santa Fe, donde se mantuvo hasta los 14 años. Una ciudad cuyos habitantes aún se encuentran conmocionados, por supuesto, por lo sucedido, pero que le harán la mejor despedida posible y un homenaje
homenaje post-mortem a uno de sus hijos ilustres. Sala fue encontrado sin vida el pasado 7 de febrero tras la colisión de la avioneta que lo trasladaba desde Francia a Inglaterra, luego de ser transferido desde el Nantes francés al Cardiff, y tenía 28 años cuando entraba en la mejor etapa de su vida como profesional. Preparándonos para un tristemente día histórico para Progreso, ¿no? Sin duda todo lo que estamos viviendo jamás lo imaginamos. Somos 3.000 habitantes y bueno, estamos un poco choqueados aún, sobrepasados por la situación, pero bueno, tratando de darle la despedida a Emiliano que se merece. En su mejor momento le pasa esto y es como que bueno, cuando todos estábamos empezándolo a disfrutar, porque ya era tapa en todas las revistas, en todos los medios de comunicación nacionales e internacionales, le sucede esto, ¿no? Y también teníamos esa luz de esperanza de la selección nacional. Informaciones deportivas, Rey, que también las tendremos en detalles a las 11 de la mañana en Deportes Telesur, hora de Caracas, completamente en vivo, Rey. Y también en la Conexión Global, Y ¿cierto? también en la Conexión Global, también nos esperan, es nuestra cita del mediodía. Así será. Bueno, Fernando, tú sabes que Telesur ha venido desarrollando a lo largo de esta semana una campaña basada en un video de igual nombre, Tambores de la Paz, justamente abogando por la paz en el mundo, pero específicamente la paz en Venezuela, ante esta arremetida imperial, los intentos de golpe de Estado que han sido generados desde Estados Unidos con el apoyo de la derecha en la región. Entonces, ¿qué te parece si terminamos esta emisión de viernes justamente con ese video que ha sido realizado por artistas cubanos? Se montaron enseguida al servicio de la campaña de Telesur y ahí está la propuesta audiovisual. Vamos a dejar a nuestra audiencia a que una vez más la escuche, pero además para que participe en esta campaña que todavía está montadísima en redes. Recuerde que existen los pasos necesarios para que se integre a nuestra campaña Tambores de la Paz. Nos diga su mensaje de paz, se grabe cantando parte de la letra de esta hermosa canción. Fernando, así nos despedimos. Buenísimo. Vamos a escuchar a Tambores de la Paz. De la tierra, los tambores de la paz. Quemen los tambores de la guerra para que no suenen más, para que no suenen. Yo, si por el camino corto se ha de saber cómo acaba, se cambian caricias por torrida lava. Soñaba que un día despertaríamos de este letargo y nos abrazaríamos. Toda la fe que regresa nos boomerang con afán de llevarse otra presa. El viento del norte no está escogiendo quién menos, quién más. Lo mismo dispara la luz, lo mismo a la oscuridad. Para eso mi hermano estás tú, por eso tu hermano estoy yo. Los dos a cargar esa cruz, que al fin nuestra sangre es igual. Basta ya. Oh.